palabra de Dios para la iglesia de Jesús. Busque ahí, 2 Timoteo capítulo 1, los versículos 6 y 7. ¿Está listo? Lea conmigo en voz alta. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto dicen amén? Seguro que muchos de ustedes hicieron preparativos para hacer un fuego, quizás con la intención de hacer un buen asado. Buscando aquellos elementos que son necesarios, algo que pueda encenderse y rápidamente, quizás con un poco de pasto seco, ramitas o madera fácil de entrar en combustión. Entonces ahí ustedes han ido, ¿no?, preparando, buscando. ¿Para qué? Para que surja el fuego, ¿no? Y una vez que se está encendiendo, que va cobrando fuerza el fuego, poner algunas maderas más fuertes, más pesadas, ¿no?, que puedan resistir más el calor y hacer unas brasas, o si no carbón y cuantas otras cosas que uno puede utilizar. Y ahí algunos están, ¿no?, mirando, buscando, ¿no?, queriendo avivar el fuego, ¿no?, o apantallando. Ahora hay otras cosas que son más prácticas, ¿no?, que aceleran el proceso, eso, pero están algunos ahí avivando el fuego. ¿Para qué? Para que si no hay fuego, haya fuego, y si hay fuego, haya más fuego. ¿Sí? Bueno, este ejemplo no tiene nada que ver con esta porción. Cuando Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, no tiene que ver con hacer surgir o acrecentar ese fuego como algo que el hombre puede hacer por sí mismo. Sino que esta palabra tiene que ver con algo muy distinto a lo que es avivar el fuego de algo material, como es la leña, el carbón o cosas por el estilo. Es muy interesante ver la palabra que el apóstol utiliza con un significado que va más allá de nuestra comprensión, inclusive humana. Porque cuando habla de avivar el fuego, está hablando de intensidad, lo que tiene vida, lo que ya tiene vida. No es que hay que provocar la vida, sino lo que ya tiene vida. Es muy interesante que se puede entender el significado de esta palabra de esta manera, porque habla de cosa viva. Buscar el significado del término que fue escrito en griego es cosa viva. Algo más. Habla de el ser viviente, lo que es un ser viviente a la luz de la palabra de Dios. Se puede identificar esto como rayo o relámpago, la línea de luz que procede de un cuerpo luminoso. Ya está presente porque tiene que ver con vida. Y esta vida, nada menos
que según el don de Dios. Si me permite, vamos a ver algunos pasajes para poder identificar lo que el apóstol le escribe a Timoteo. Venga conmigo a Éxodo capítulo 3. Versículo 2. Moisés, comenzamos por el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel. Y usted ve que está con mayúscula. ¿Por qué? Esto se llama teofanía. Una presencia y aparición del Hijo de Dios antes de encarnarse y de ser hecho hombre. Entonces ahí apareció el Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, esos pastos que tan secos en el desierto y que fácilmente se encendían solos por el calor del desierto y rápidamente se consumían y listo, desaparecían. Pero ¿qué pasó con Moisés? Dice, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Se dio cuenta que había algo sobrenatural. ¿Cómo era posible que una zarza semejante no terminaba consumida por el fuego? Pero sin embargo ahí estaba ardiendo, ardiendo y ardiendo. Entonces él justamente entendió que era una visión, una manifestación sobrenatural de Dios. Y ahí estaba, y él escribió finalmente que era el ángel del Señor que se le apareció. ¿En dónde? En medio de una zarza ardiente. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Era Dios mismo ahí presente en ese fuego. Y le dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué tierra santa? Porque Dios estaba ahí. ¿Y cómo se manifestó Dios? En medio del fuego. Y de ahí el Señor le habló. Dijo, esto es santo porque estoy yo aquí. Y dijo Dios, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Presencia de Dios delante de Moisés. Si vienen conmigo a Ezequiel, otro pasaje, el profeta Ezequiel, capítulo 1. Porque Ezequiel es el profeta de la gloria. El mismo profeta iba a escribir y relatar cómo la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios presente en el templo, finalmente iba a ser quitada esa gloria por causa del pecado, porque Dios iba a traer destrucción a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el templo, iba a ser el fin del reinado
de los reyes de Israel. Sedequías iba a ser el último y ya no iba a levantarse otro. O sea que la monarquía hebrea iba a tener su fin. Y el profeta tiene un mensaje que dar de parte de Dios. Hablando de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y entonces Dios viene al profeta y le revela. Se revela Dios al profeta de esta manera. Y todo el capítulo 1 es muy significativo. Y capítulo 2, cómo Dios se presenta ante el profeta para hablar de la gloria de Dios. Y si ustedes miran, vamos a ver algunos versículos rápidamente. Dice el versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Un viento tempestuoso y una gran nube. Con un fuego envolvente. Un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Todo para hablar de la gloria de Dios. La manera como Dios buscó para que Ezequiel pudiera captar y entender y poder transmitir inclusive este mensaje. Entonces Dios se revela de una manera sobrenatural y él comienza a ver algo indescriptible por una parte, porque es incomprensible a la mente humana. Pero ahí estaba y él vio cómo esto venía hacia donde él estaba. Y algo más va relatando, versículo 13 por ejemplo, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, estos 4 seres vivientes en medio de este fuego, dice, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Ahí estaba, estos seres vivientes. ¿Qué es lo que los representaba? Carbones encendidos, fuego. Como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Ahí estaba, no se podía evitar toda esa manifestación de la gloria, de la presencia de Dios. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Todo eso estaba ahí presente y se manifestaba todo lo que tenían ellos y lo que ellos eran, porque estaba hablando de la gloria de Dios. Y si ustedes van más adelante, el versículo 17, dice, cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. ¿Por qué? Porque de pronto aparecieron también unas ruedas. Y muy interesante en este pasaje, para nosotros incomprensible. ¿Por qué? Porque estas 4 ruedas, llenos de ojos, y cuando los seres vivientes andaban, las 4 ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban hacia donde se movía el Espíritu, que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces ahí estaba presente el Espíritu de Dios. Ahora, algo incomprensible que ustedes pueden leerlo después en este pasaje, dice que las ruedas iban en las 4 direcciones al mismo tiempo. Para nosotros sabemos muy bien que si algo se está en movimiento, si va en una dirección no puede ir en sentido contrario. Pero este es el Espíritu de Dios, que se movía en los 4 sentidos. Y si miramos más adelante en el versículo 27, y dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Del aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿De qué está hablando? De este fuego que estaba viendo, de la parte del cuerpo hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es esto? Bueno, lo tenemos en el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
Y versículo 28 entonces dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y ahí viene el llamamiento de Ezequiel. ¿Qué es lo que Dios está usando para representar la grandeza de este Dios tan grande, soberano, por sobre todas las cosas, inclusive creadas? El fuego, que va más allá de la comprensión humana. No es simple fuego en lo material, sino que es algo que tiene vida, tiene que ver con los seres vivos, tiene que ver con Dios mismo. Y de esa manera se presentó la gloria de Dios con los seres vivientes y alguien semejante al Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso Dios se da a conocer, y si usted viene a Hebreos capítulo 12, este pasaje de Hebreos que nos habla de Jesús que fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús que se presentó en el tabernáculo celestial con su sangre. Jesús que intercede por nosotros y que nos dice que hay una nación celestial, hay una Jerusalén celestial y que a Él lo servimos y lo adoramos y engrandecemos. Nos dice en Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Moisés tuvo visión de la presencia de Dios. Y como el Señor dijo, hasta ahí podés llegar en este momento. Porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Pero Moisés se dio cuenta que estaba Dios ahí. Esta gloria que se manifestó a Ezequiel tan grande, tan impactante, imposible aún de describir todo lo que estaba viviendo el profeta y que aún él mismo por días quedó callado frente a todo lo que Dios le estaba mostrando. Ahora dice el escritor a los hebreos, porque ya vino Jesús. Ya Jesús murió, resucitó, fue exaltado a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre y Él ahora como sumo sacerdote nos tiene a nosotros para ser sacerdotes para Dios, reyes y sacerdotes para Dios. Entonces dice el escritor a los hebreos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque el reino en los cielos se ha acercado y está en nosotros. Dice, tengamos gratitud. Y mediante ella, con esta gratitud presente por lo que es Dios en nosotros, el reino de Dios que se ha acercado, sirvamos a Dios. ¿Quiénes son los que sirven a Dios? Los que hay gratitud en sus corazones, porque saben la grandeza del amor de Dios, la misericordia que ha tenido. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino inconmovible. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No el temor del hombre, sino el temor de Dios. Entonces el escritor está diciendo, esto es tan grande. Ahora nos toca a todos nosotros servirle a Dios con un corazón agradecido, con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque tratamos con un Dios que es fuego consumidor, para que lo podamos entender. Que hay gloria, que hay fuerza, que hay vida y que se manifiesta de una manera que impacta. ¿Por qué? Porque si uno no está en condiciones, ese fuego consume.
Pero para nosotros ese fuego es lo que nos da vida. Es lo que ahora somos, lo que tenemos, lo hemos recibido. Por eso en el mensaje de restauración, el profeta Zacarías fue quien también profetizó de la gloria de Dios y especialmente de la restauración de Sión. Zacarías capítulo 12, justamente cuando habla lo que es Sión, como Dios viene para restaurar a Jerusalén, el templo, el reino. Y cuando él habla de Jerusalén, está diciendo, yo pongo a Jerusalén como copa, ahí usted lo tiene en el versículo 2, como copa, claro, tan frágil. Pero sin embargo dice, pero cuidado, que Jerusalén, si bien es como copa, pero si alguien se la quiere llevar puesta, si alguien se levanta en contra, dice, Jerusalén se va a transformar como piedra pesada que va a destruir a aquel que quiere hacerle daño. Pero hay algo interesante, que en todo este proceso de restauración de Sión, dice el versículo 5, y los capitanes de Judá. Capitanes, ¿quiénes eran estos? Los que estaban a cargo de un grupo de soldados, cabezas de aquellos que estaban para batallar, para entrar en la lucha, para combatir. Cabezas, capitanes. Dice, los capitanes de Judá dirán en su corazón, ¡ey! ¡Qué tremendo! ¿Qué está pasando aquí? Porque dice que mirarán a los habitantes de Jerusalén, estos que están habitando en una Jerusalén que es como copa, frágil. Dice, pero estos capitanes dirán, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Esto es importante de saber. Que todos los habitantes tienen fuerza en Dios, tienen fuerza en Dios. Ahora, esa actitud de estos hombres, de estos varones de Dios, es que da lugar y habilita que Dios siga diciendo, y esto es palabra profética, donde Dios dice, en aquel día, cuando yo vengo para traer restauración a Sión, cuando yo aparezco, abriré los ojos de los que son cabeza para que miren y vean que en mí hay confianza, hay fuerza, hay poder. Entonces dice Dios, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Como la zarza, fácil humanamente de que se consuma. Pero cuando está el fuego de Dios, cuando Dios viene con su presencia, cuando Él viene, hace que aquellos hombres de Dios pasen a ser ellos fuego, pasen a ser como brasero de fuego. ¿Qué hace? Que ellos van a consumir lo que está alrededor. Los demás serán consumidos, pero ellos como brasero de fuego. ¿Qué más? Otra figura. Y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez, ¿qué dice? Será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá. ¿Por qué? Porque estará la gloria en la casa de Dios. Entonces esto es palabra profética, hablar de restauración. Restauración de Dios es que Dios viene a traer restauración en el orden cabeza-cuerpo. Y que Dios utiliza justamente las cabezas, ¿para qué? Para que como fuego consuman, como fuego avancen y permite que el pueblo esté firme, fuerte en Dios, que encuentren el poder de la vida
fluyendo a través de ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Ese es el tiempo de Dios para los siervos de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, pongámonos de acuerdo en algo. Porque esa palabra habla de eso. Recordemos algo, tengamos presente esto. Timoteo, vos estás aquí ahora, tenés un cargo, una responsabilidad, una tarea que llevar adelante. Te aconsejo. O sea, tengamos presente esto, que es hora. Que el fuego del don de Dios que está en ti esté presente, esté operando, que se vea, que se sienta, porque en ti está el fuego del don de Dios. ¡Aleluya! Hay presencia, hay gloria de Dios. ¡Hey! Y esto sobrepasa inclusive nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Pero quien lo siente son los enemigos. Quien lo siente son aquellas cosas que están en derredor. Como siervos de Dios no estamos sujetos a las circunstancias, no estamos dependiendo del medio. Estamos para provocar cambios. Y toda cabeza está para provocar cambios. Por eso el rey Asuero fue tan oportuno lo que él hizo, que se rodeó de gente sabia. ¿Por qué? Porque no permitió que esa tendencia de la reina Vasti, que iba a traer tanto menosprecio y enojo en el reino, donde las mujeres iban a despreciar a sus maridos. Él dijo no. Y sacó un decreto de vida. ¿Para qué? Para que los hombres afirmaran su autoridad en su casa. Para bendición de la familia, para bendición de los hogares. Porque el orden de Dios es ese. Cristo cabeza del varón y varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Es un orden establecido en el reino de los siglos. Así que viene tiempo de restauración, viene tiempo de sanidad, viene tiempo de encuentro, viene tiempo de unidad, porque ahí se manifiesta la gloria de Dios y los hombres pueden llevar adelante la tarea que Dios les ha encomendado. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el fuego, el don del fuego de Dios en las cabezas. Y eso se va a manifestar en el cuerpo. La gloria de Dios desciende sobre el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús, sí. Alabado sea el Señor. Ahora bien, hay un secreto espiritual en todo esto. Hay un secreto espiritual. ¿Cuál? Ser brasero de Dios, brasero de fuego, ser antorcha encendida con la gloria de Dios, no es de quien quiere ni de quien lo busque por sí mismo. Es algo que Dios da, que Dios concede en su gracia y misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar presente? Se tiene que entender que Dios actúa de esta manera con aquellos que están bajo autoridad. Los que están bajo autoridad. Fíjense lo que dice Pablo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esta tarea a Pablo y él como apóstol de los gentiles, pastor de las iglesias, como cabeza, él asumió claramente su posición, él sabía quién era él y para qué Dios lo había puesto. Entonces él cuando fue a Timoteo le dio el cargo, él le dio la responsabilidad, la tarea de bendecir y guiar la iglesia de Jesús en Éfeso. Y para ese fin entonces Pablo transmitió, compartió lo que él había recibido. Y por eso a un Timoteo,
por estar bajo autoridad, le fue conferido el fuego del don de Dios. Y entonces Pablo dice, pongámonos de acuerdo, recordemos muy bien esto, que está en ti. ¿Por qué? Porque como yo sujeto a Cristo, lo hice contigo, así es como tú ahora tienes que responder con la iglesia. Entonces los que están bajo autoridad son los que realmente comienzan a experimentar lo que significa el fuego del don de Dios. Eso es lo que el rey Asuero hizo con el pueblo. Eso es lo que hizo David. Lo que enseñó David a su pueblo. Y lo que Jesús vino a hacer como el hijo de David. Para levantar hombres de valor. Para mostrar cómo es la gloria de Dios en el orden cabeza-cuerpo. Entonces Pablo amplía esta verdad y le dice, Timoteo, lo que está en ti viene de arriba, es de Dios. Fuego, fuego. Porque lo que Dios te dio a ti no es espíritu de cobardía. Porque la cobardía no es de Dios. La cobardía no es de Dios. La cobardía no es de Dios. ¿Y qué significa esta palabra? Cobardía o una persona que es cobarde. Déjeme decirle algo, lo que significa. El cobarde es el que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Ese es el significado de esta palabra. Estoy leyendo simplemente el significado de la palabra. Que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Y la cobardía es lo que produce daños a otros, perjudica a otros en forma encubierta o directa. ¿Por qué? Porque se carece del valor que tiene que estar presente. Porque la cobardía es lo contrario a Dios. No tiene que ver con la presencia, la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de esperanza. Y Dios es un Dios que se extiende, se expande, se explaya, que va más allá, mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos y entendemos o pedimos. Dios es un Dios que avanza, un Dios que no mira el peligro, sino que avanza. Un Dios que no se deja afectar por la circunstancia, un Dios que no dice hasta aquí pude llegar y no quiero ir más allá. No, eso es cobardía. Por eso en Apocalipsis, capítulo 21, Dios habla de una forma muy directa con respecto a los cobardes. Y fíjense lo que dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, porque la cobardía tiene que ver con la incredulidad. Está relacionado, son parientes cercanos. ¿Quién es cobarde? No quiere enfrentar una situación, no quiere avanzar en el propósito de Dios, no quiere arriesgarse, no quiere identificarse, no quiere comprometerse, no quiere dar pasos de fe. ¿Qué pasa? Es que es incredulidad. Incredulidad. Es lo contrario a fe, a confianza, a certeza, a convicción. Entonces, ¿qué dice Dios? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fíjense, los pone a todo el mismo nivel, los idólatras, los fornicarios, antes, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos.
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de fuego. No el fuego que tiene que estar presente, ese fuego del don de Dios que da firmeza, seguridad, que hace que la persona siga adelante. El cobarde se va a tener que enfrentar con un fuego que va a ser terrible. Porque la palabra habla de fuego y azufre, el tormento eterno, la segunda muerte. Si ya la primera muerte es dolorosa, ¿no? Cuando se separa el cuerpo del alma, es dolorosa. Sin Cristo, el alma ya pasa al Hades, que es un lugar de tormento, de sufrimiento. Con conciencia, porque el alma sigue consciente, el alma no muere. Jesús dijo, el alma no muere. Cuando alguien parte de esta tierra, sin Jesús, el alma va a parar al Hades, al Seol, un lugar de tormento. Esa es la primera muerte. Y el cuerpo vuelve a la tierra. Sin Jesús va a venir un momento cuando ese cuerpo va a resucitar. Y ahí estará alma y cuerpo. Pero sin Jesús se va a vivir la segunda muerte, que va a ser un lugar de gran tormento, de gran dolor, como nadie se lo ha podido imaginar. Fuego eterno, juicio y castigo. ¿Por qué? Por ser cobarde, incrédulo y todo lo demás. Ahora, esta palabra cobarde lo podemos relacionar muy bien con el asalariado. Jesús en Juan capítulo 10, Él se presenta a sí mismo diciendo que Él es la puerta del redil donde van las ovejas. Y Él las atiende y las recibe y las ovejas entran y salen porque Él es la puerta. Qué importante es el lugar de cabeza, ser puerta. ¿Para qué? Para que aquellos que entren y salgan sepan ser guiados para hallar buenos pastos y encontrar lugar de descanso, de reposo y seguridad. Y al mismo tiempo Jesús dijo, porque soy puerta también soy pastor de las ovejas. Ahora Jesús contrastó su posición de pastor con otros a los cuales Jesús llamó asalariados. ¿Quiénes son los asalariados? Justamente habla de salario. ¿Quiénes son los asalariados? Los que trabajan a cambio de un salario o un sueldo. Entonces, el asalariado es aquel que trabaja, ¿por qué? Porque busca obtener un beneficio personal. Porque busca que le remuneren lo que él está invirtiendo de vida, de tiempo y energía, y etcétera, etcétera. Por eso, el asalariado en el contexto bíblico no es semejante o relacionado con la gracia. Porque cuando Pablo escribe a los romanos y habla de la gracia, dice que la gracia es un beneficio de por sí. Que ya uno recibe eso como a cuenta de la justicia de Dios en nosotros. Pero el que obra, dice, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Entonces, el asalariado es el que está provocando deuda en el otro. O sea, le está creando una deuda en el otro. ¿A quién le está dedicando tiempo? Entonces, ¿qué pasa con el asalariado? Véanlo. Versículo 12 de Juan 10. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿qué pasa? Ve venir al lobo, tiene ojo abierto, ¿no? Claro,
por supuesto, porque ve. ¿Y qué ve? Ve venir el lobo. ¿Y qué hace? Porque no tiene el corazón del pastor. Porque no considera las ovejas como propias. Ahora, David fue pastor y las ovejas eran de su padre. Pero tenía el corazón de pastor, tenía el corazón de su padre Isaac. ¿Por qué? Porque no hizo lo que aquí se describe con el asalariado. Mas el asalariado ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al buen pastor, buena cabeza, de los que son asalariados y que no tienen el corazón del pastor? Muy fácil, muy sencillo. Son cobardes. ¿Por qué? Porque no asumen el lugar. No lo ven como algo pertinente, porque esa es la palabra que habla de no son propias, porque no son pertinentes a él. No les interesa las ovejas, no considera que son importantes para su vida, no lo considera que tienen algo que ver con su vida, que tiene que ver con su desarrollo, que tiene que ver con el propósito de Dios. David lo consideró así. Cuando estaba con las ovejas venía el oso, venía el león, y porque para él las ovejas eran pertinentes, estaban a su cuidado. Él, como buen pastor que era de ese rebaño, enfrentaba al enemigo, luchaba contra él y Dios le daba la victoria. Dios le daba la victoria. Dios le daba la victoria. Aleluya. Pero ¿qué pasa con el cobarde? ¿Cómo poder diferenciar al cobarde? ¿Cómo poder diferenciar del buen pastor? Y porque el cobarde no enfrenta, no está sujeto. Quiere buscar un beneficio, un bienestar personal. Mientras que el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ahora, esta palabra, déjeme ampliarla un poquito más. Los cobardes. Hay 3 palabras que podemos decir que son sinónimos, términos que son sinónimos de esta palabra cobardía, pero que nos ayudan a entender un poquito más. 3 palabras que van relacionadas con la cobardía. ¿Cuáles son? Les menciono: amedrentar, temor y timidez. Ay, yo creo que Dios va a hacer algo tremendo esta noche. Hay algo que Dios va a provocar y va a producir. ¿Quién es el cobarde? El que se deja amedrentar. ¿Qué significa amedrentar? Sentir miedo y temor sin razón alguna. Porque no confían en la victoria, no confían en lo que tienen. ¿Eso qué provoca? Temor. Y el temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o ocurrió o haya de ocurrir, y sospechan que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Por eso el temor es lo contrario a la fe y el amor. ¿Por qué? Y la palabra dice en 1 Juan, capítulo 4, 18, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese temor lo limita y no le permite entregarse. ¿Por qué? Porque está especulando, está mirando, está diciendo, no, pero si yo doy un paso más, ¿quién sabe lo que me va a suceder? ¿Quién sabe en qué voy a terminar? No, esto quizás no me conviene a mí. Entonces no está el amor de Dios.
Por eso dice en 1 Juan 4:18 que el temor lleva en sí, viene ya, es inherente, es parte del paquete. Que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque lo que se teme sucede. ¿No pasa eso? ¿No pasa eso? ¿Cuántos están diciendo, no, quién sabe si hago esto, si me arriesgo, quién sabe, voy a perder todo? Y terminan perdiéndolo todo. Por eso, hablando del cuerpo, ¿cuántas mujeres controlan? ¿Controlan para qué? Para no perder. Al tiempo están solas. Porque quieren controlar. Ese es el problema de Eva, que toma decisiones por su cuenta, que avanza, que hace las cosas como quiere. Es el pecado. Contra ese espíritu hemos orado en esta noche. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere controlar para tener seguridad, para decir, ahora yo voy a hacer las cosas bien, vos no sé si sos tan inteligente. ¿Cuál es el resultado? Que pierden. ¿Cuántos papás, varones, están buscando a ver qué pueden hacer y queriendo entrar en algunas cosas que le dé cierta seguridad de que le va a salir bien? Que lo que inviertan y lo que hagan les salga, redunde para beneficio de la familia, de sus hijos. Hay temor y por el temor lo lleva a cometer grandes errores, malas inversiones, malas decisiones. ¿Y cuál es el resultado? Que lo que pensaban que no querían que sucediera es lo que va a suceder después. ¿No ha pasado eso con hay papás, hablando de hombre y mujer, que no quieren que sus hijos sufran, que sus hijos padezcan lo que ellos están padeciendo, lo que padecieron quizás en su niñez? ¿Y cuál es el resultado? Que terminan sus hijos padeciendo igual o más que ellos. ¿Por qué? Por el temor, porque el temor no es de Dios. Jesús vino para echar fuera el temor. El temor no es de Dios, el temor del hombre. Hay un temor santo que es el temor de Dios, que es otra cosa. Pero el temor del hombre finalmente lleva y ocasiona lo que uno no quiere. Produce lo que uno no quiere que se produzca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una tercera palabra con respecto a los cobardes es timidez. Es la sensación de inseguridad o vergüenza de ellos mismos que las personas sienten ante situaciones sociales nuevas y que les impiden o dificultan entablar conversaciones y relacionarse con los demás. La timidez es una falsa humildad. ¿Y por qué no dijiste nada? No, ¿por qué? ¿Por qué no? No me siento bien. Y no, prefiero así, quedarme donde estoy. Algunos piensan que eso es humildad, que mantienen su lugar, que no avanzan, no encaran las cosas, no enfrentan para seguir adelante y ver la mano de Dios operando. La timidez es una expresión de inseguridad. Ahora no significa eso que aquel que es extrovertido, que habla hasta con su propia sombra, es la manera de vivir, ¿no? No. Cuidemos el detalle. La timidez roza, mejor dicho, con la cobardía. ¿Por qué? Porque no se tiene certeza, seguridad, confianza que Dios está encaminando las cosas. No está pidiéndole que Dios lleve a cabo su obra. No están dejando que el Espíritu de Dios intervenga. Entonces es más fácil huir. Es más fácil esconderse. Es más fácil desaparecer, ser neutro en la situación. No asumir la responsabilidad. Eso es cobardía. Cuando Dios está diciendo, esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que, así es como yo quiero que vivas. Por eso, buenas noticias. La segunda parte del versículo 7. Porque dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? ¿Qué es lo que Dios nos dio? ¿Qué es lo que tiene que estar presente? Ese fuego que somos nosotros, porque Dios nos ha dado el fuego del don de Dios.
Eso que somos ahora como brasero, como antorcha viva. ¿Qué es lo que nos dio? Para que nosotros podamos manifestarnos y resplandecer en este mundo de tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos? 3 cosas, ¿no? Poder, amor, dominio propio. Esto es lo que Dios nos ha dado, los recursos divinos. Al hablar de recursos estamos hablando de esa ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. Es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado poder. Nos ha dado poder. Nos ha dado poder. Poder. Ahora, ¿qué significa eso? Amén, dijo alguien. Poder, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. Manejar el Evangelio, predicar la palabra, mencionar a Jesucristo, invocar el nombre del Señor, ir en el nombre de Jesús, moverse en la voluntad de Dios y conforme a la palabra, el Evangelio de Cristo. Ese es el poder. Ese es el poder. Y cuando el poder actúa en nosotros, mucho más de lo que pensamos o entendemos, ahí es donde Dios interviene. Hermano, el poder es sobrenatural del que está hablando aquí la palabra. Y déjeme decirlo de esta forma. Es cuando uno participa activamente en un servicio a Dios, donde se va a manifestar los milagros de Dios. El poder es para que se manifiesten los milagros. Y milagros significa suceso extraordinario o maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Timoteo, pongámonos de acuerdo. Timoteo, vamos. Dale para adelante. Lo que vos tenés te fue impartido cuando yo puse mis manos sobre ti. Dale, Timoteo. Vos sos brasero. Vos sos ahora un siervo de Dios. Eres una llama ardiente, un ser viviente, donde hay poder de Dios. ¿Para qué? Para cambiar la situación de todos aquellos que están respondiendo a tu cuidado. Hay poder de Dios, dale, porque tenés el Evangelio, tenés el mensaje de Cristo. Habla, predicar la palabra, este mensaje de Jesús. Las buenas noticias, enseñar la sana doctrina. Habla porque eso es poder de Dios que cambia las vidas. El que está destruido va a ser restaurado. El que cayó va a levantarse. El que está enfermo y debilitado va a recibir fuerza y va a ser sanado. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Pero eso es lo que tenemos como cabeza, y por eso Dios nos ha dado este poder y es cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios produce milagros, hermanos. Milagros, 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 milagros. ¡Aleluya! Ahora óyeme bien. Poder, ¿y cómo sigue? Amor. ¿Saben que esta palabra es muy interesante? Porque la palabra en griego es ágape. Ágape. El amor es amor ágape. ¿Y qué significa eso? Para describir lo que es este amor, se utiliza la imagen de un festín. Yo lo hubiera utilizado otra imagen, ¿no? Relacionado con otras cosas, pero dice que tiene que ver con un festín. O sea, cuando alguien es invitado a una fiesta de alto nivel, donde hay una mesa bien preparada. Bueno, no se entusiasmen demasiado, esto es espiritual. Pero también Dios hace eso, también nos tiene regalitos de ese tipo, ¿no? Donde hay una mesa bien preparada, dispuesta, todo reluciente, todo bien puesto, cada cosa en su lugar, y donde hay atención personalizada, donde dice: adelante, por favor, siéntese, ¿qué necesita? ¿Qué le gustaría? Y ahí comienzan a venir las bandejas, ¿no? La bebida y tantas cosas.
es un festín donde uno se siente distendido, donde uno se siente gratificado, donde uno se siente que no falta nada, que es todo lindo, agradable, buena música. Eso hace tanto bien, ¿no? Uno se siente reconfortado, no se puede hablar de insatisfacción ahí. No se puede hablar de desilusión, de tristeza, de soledad. No, es un ágape. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es tristeza. ¿Cómo andás con Dios? Muy bien, hermano. Porque la vida es dura. ¿Dónde está el amor de Dios? Sí, mi amor es grande, que al otro lo quiero cocinar. No, pará. El amor de Dios es gratificante. Entonces Dios nos ha dado poder para que se manifieste el poder de Dios, haciendo maravillas, milagros, prodigios, y donde uno se siente que es una fiesta. Es una fiesta. ¿No acontece eso? Cuando hay personas que llegan a Cristo y de pronto uno ve la transformación, cómo cambian, cómo son distintos, hasta su manera de vestir, su manera de comportarse, su forma de hablar. ¡Ey! Es un festín eso. Ahí está surgiendo el amor de Dios, porque el poder de Dios fue eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, Dios quiere que vivamos en un tiempo de fiesta. Esto es fiesta. El tiempo de restauración es fiesta, donde Dios es glorificado. Y la tercera palabra tiene que ver con dominio propio. ¿De qué me habla el dominio propio? Que uno está firme, que uno no está dudando qué va a hacer, qué no va a hacer, si está bien, no está bien. No, el dominio propio es que está todo bien guiado, dirigido. Está muy relacionado con disciplina. Aquel que sabe ser bien disciplinado y no está, se anticipa, pero para poder hacer las cosas bien, adecuadamente y sin errores. Es lo que permite que las cosas sean eficaces, que las cosas salgan bien. Ahora, un secreto del dominio propio no es el autocontrol, no es el dominio mío y de mí mismo y de los demás. No. El dominio propio tiene un secreto, está en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ese es el que tiene dominio propio, el que sabe que el Espíritu de Dios está operando en él, de tal manera que da paso firme, no está cavilando, no está retrocediendo, no está diciendo me vuelvo atrás. No, Señor, es el que avanza. ¿Por qué? Porque si Dios lo libró en el pasado, lo libró en el presente y lo librará en el futuro también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Dios está afirmando su reino, un reino inconmovible. Y Dios ha puesto en la cabeza fuego, el fuego del don de Dios. ¿Para qué? Para que esta verdad sea llevada a los hogares. Varones de Dios, es tiempo de que experimentes este fuego de Dios en ti. Que vivas el poder de Dios, que seas una buena cabeza en tu casa. Y mujeres, cuerpos, es tiempo para ser mujeres virtuosas, que bendicen a sus cabezas, que las hacen estar seguros y que acompañan la acción de ellos para que sean reconocidos como varones de Dios, varones sabios, varones que saben encarar la vida y que traen bendición y vida a sus familias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces démosle un fuerte aplauso a Jesús entonces ahora. ¡Fuerte! 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 ¡Aleluya!
La restauración de Dios es firme, promesa de Dios, y los valientes son los que persisten en ella. El espíritu de la cabeza trae gloria al cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere manifestar en su iglesia. Pónganse de pie.